En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 16, en su verso 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, apreciables amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente agradecidos por Dios, agradeciendo al Creador del universo por la oportunidad que nos da de estar nuevamente ante las cámaras, ¿sí? Y así poder compartir con ustedes la reflexión del Evangelio que corresponde a este día. Está tomado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, del verso 12 al 15. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que en la escuela de Dios, las cosas de Dios, nadie lo sabe todo. Eso es lo que hoy el Evangelio nos viene a enseñar a cada uno de los que tienen la oportunidad de vernos a través de las redes sociales. ¿Sí? Eso es lo que el Evangelio dice. En los caminos de Dios nadie lo sabe todo. ¿Es así o no es así? Todos vamos aprendiendo cada día de la palabra del Señor. Todos vamos según nuestro deseo, según nuestro querer. Así es como nosotros vamos a ir aprendiendo cada día en las Sagradas Escrituras y de los apóstoles que Jesucristo dejó, que están dentro de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Hay personas que se sienten saberlo todo, se sienten eruditos de la palabra, sabedores de todo. Y hoy el Evangelio nos dice, aún tengo muchas cosas, mucho tenía el Señor en aquel tiempo cuando estaba, y hoy nos lo dice a nosotros a través de su palabra. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero es demasiado para ustedes por ahora. Es mucho. Por eso la palabra de Dios nos anuncia, nos enseña que en la escuela, que en la iglesia, fíjese, nosotros debemos de formarnos, debemos de participar todos los días a través de la palabra. Entonces, la invitación es para que nosotros nos acerquemos todos los días a meditar, a reflexionar la palabra del Señor con nuestra familia, con nuestros hijos, y así poder llegar a un conocimiento día tras día. ¿Por qué lo dice eso? Porque el Evangelio de San Lucas en su capítulo 24, fíjese, aún los discípulos andando con Jesús, aún los discípulos caminando con Jesús, y así no lo reconocen. Así Jesús les empieza a enseñar todavía las Escrituras. Si los discípulos que anduvieron con Jesús, preparándose, formándose, Jesús les empezaba a enseñar y les enseñó muchas cosas, aún así no lo reconocían. Imagínense hoy en nuestro tiempo. Mucha gente se siente maestro de los demás, que porque tiene muchos años dentro de la iglesia, él se siente el sabedor de todo, que mientras él lleva años en la coordinación y que no lo han cambiado, no se ha renovado, él se siente un maestro. Hay personas que no les interesa la catequesis.
Hay personas que no les interesa la palabra de Dios, el estudiarlo día tras día, el formarse día tras día. Hay personas que no les interesa eso. A mí me lo han dicho, a mí me lo han dicho, de que en muchas ocasiones me han dicho que los que no tienen formación son los que mejores predican. Pero ¿de qué van a predicar? ¿De qué van a hablar si no hay formación, si no hay escuela? ¿De qué van a hablar? El evangelio se aprende para compartir y eso requiere una perseverancia, un sacrificio. Hay unas personas que hablan bien bonito, hablan de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, bien bonito se expresan, pero nunca buscan en la palabra, nunca le muestran a usted una cita, por qué lo está diciendo y dónde lo dice. Mire cómo lo dice San Lucas. San Lucas en el capítulo 24, en el verso 13. Mire cómo lo dice. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a 5 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Había algo todavía. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él, ¿cómo lo dice el Evangelio? ¿Ustedes escucharon el Evangelio? Dice el Evangelio, aún tengo muchas cosas que decirle, pero es demasiado para ustedes por ahora. Entonces, por lo tanto, Jesús en persona camina con los dos discípulos que van camino a Emaús. Se ponen a platicar de lo que aconteció con Jesús, que era un gran profeta, que ellos creían que era el que venía a libertar al pueblo, pero que al final no resultó ser así. Iban conversando decepcionados, tristes por lo que había pasado, y Jesús en persona empieza a caminar con ellos y les empieza a leer las escrituras, les empieza a hablar de las escrituras. Y cuando Jesús va hablando, el corazón de esos discípulos ardía. Y lo dicen ellos hasta el verso 31, 31 dice, cuando Jesús decía que se iba a ir de largo, que iba a pasar de largo, pero ellos insisten diciéndole que se quedara. Y cuando Jesús se queda, dice, entró pues para quedarse con ellos y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Aún los discípulos estando con Jesús, aún así no lo reconocieron. Y él ya se los había anunciado, ya se los había explicado antes todo lo que iba a suceder con él. Pero aún ellos así, había algo que les impedía reconocer a Jesús. Y eso es lo que hoy está sucediendo en nuestro tiempo. ¿Cuántas personas se sienten maestros? ¿Cuántas personas predican sin estudiar la palabra? ¿Cuántas personas llevan la palabra sin ser formados, sin ser preparados en la escuela de Dios que es la iglesia, que Él dejó fundada en Pedro? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo que no queremos prepararnos? Hay mucha gente que se forma. Yo he escuchado muchas personas. Se duermen con audios, ¿sí? Con audios de otros negocios. Amanece ese audio prendido. Tienen muchísimos libros y pasan uno, pasan otro, leen uno y leen otro. Muchos libros. Pero no se preocupan por estudiar la palabra del Señor. Por eso, en Hechos capítulo 6, en el verso 2, lo dice con mucha razón, dice que no debemos dejar las escrituras
por hacernos cargo de otras cosas. No la podemos abandonar, no la podemos cambiar. Y eso es lo que hoy el ser humano hoy lo está viviendo. Se está preparando, se está formando, qué bueno, pero no descuidar la palabra, sin descuidar la palabra. Muchos descuidan la palabra. Muchos se dedican totalmente a ser profesionales, qué bueno, pero ¿dónde está la palabra? Y son aquellos que se sienten maestros, son aquellos que tratan de corregir a los demás, pero no usan la palabra, actúan como un pagano, que no entienden, que no tienen uso de razón cuando se les habla. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra. Y muchos de esos hay en nuestro tiempo, muchos de esos hay en nuestra comunidad. Han abandonado la palabra. Por eso es que muchas veces vivimos la vida Cristo al lado de nosotros y no lo sabemos reconocer. El Señor ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Él dice que Él permanecerá con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, por esa razón somos invitados a prepararnos, a formarnos, a estudiar la palabra día tras día, para nosotros ir creciendo nuestra fe en el conocimiento de la doctrina de Jesucristo. Aquí tenemos el ejemplo de los discípulos, camino a Emaús. Por eso, fíjense, en Mateo capítulo 28, verso 19, San Mateo 28 nos viene a enseñar el mandato que Jesús les dejó a sus discípulos, la misión que Jesús les encargó a sus discípulos. Mateo 28:19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ese es el mandato, enseñar. Entonces nosotros tenemos que recibir esa enseñanza. Por eso, antes de ir a predicar, antes de ir a enseñar, antes de ir a formar, nosotros tenemos que ir a formarnos. Nosotros tenemos que ir a estudiar, a recibir ese estudio, a recibir esa formación. No podemos ir por ir nada más. Nadie puede ir a predicar si no tiene su formación dentro de la iglesia de Jesucristo. Entonces, por eso, para poder ir a ser discípulos, hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarle después, enseñarlo, formarlo, prepararlo. Eso es la enseñanza de la iglesia, basado en la doctrina de Jesucristo que está en las Sagradas Escrituras. Recuerden ustedes, allá en Mateo 25, San Mateo 25, en el capítulo 25, en su verso 14, mire cómo lo dice San Mateo 25, verso 14. Nos habla de los talentos, de la cita que hablábamos ayer, de aquel hombre. Mateo 25, 14. Dice, escuchen también esto, un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Antes de irse, antes de partir, deja entregado sus pertenencias a 3 personas. A uno le da 5, al otro le da 2 y al otro le da 1. ¿Qué pasó? Que ese hombre después en su regreso viene a pedir a ellos cuenta. Viene a que ellos le rindan cuenta a él de lo que él les dejó. Y eso es lo que va a pasar con nosotros al final del tiempo. Cuando cada uno de nosotros va a partir, el Señor vendrá de regreso para poder que nosotros vayamos a rendirle cuentas al Señor de ese talento que el Señor te ha dejado a ti y ese talento que me ha dejado a mí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos invirtiendo esta vida
que el Señor nos ha dado, nos ha dejado un talento. ¿Cuál es ese talento que tú tienes que lo tienes que invertir dentro de la iglesia al servicio de los demás? ¿Cuál es eso? Que un día el Señor vendrá a pedir cuentas, vendrá a reclamar lo que Él ha dejado en cada uno de nosotros. Y hay de nosotros si nosotros somos como aquel que le dejaron un talento, que hizo un hoyo en la tierra y lo enterró, lo escondió. Entonces el Señor un día vendrá. Por eso dice la palabra del día de hoy: aún tengo muchas cosas que decirle, pero es demasiado para ustedes por ahora. La enseñanza, ahí vamos a ir aprendiendo. Hay un ejemplo claro. Cuando la pareja se une por primera vez de joven, se unen de jóvenes, ellos no están preparados. Nadie está preparado para el matrimonio. Y por eso muchas personas se unen nada más y no hay matrimonio. ¿Qué pasa? Pueden leer muchísimos libros, pueden estar formados de lo que sea, tengan una profesión de lo que sea, pero cuando empiezan a vivir su vida y nace un bebé, no tienen experiencia, no tienen conocimiento, ¿sí? Aunque puedan tener lo que sea de estudio, pero no tienen conocimiento cuando nace un bebé en la familia, en la pareja. No hay conocimiento, por lo tanto, se tiene que ir haciendo día tras día ese conocimiento, tienen que ir aprendiendo los dos, tanto como el hombre como la mujer tienen que invertir tiempo para ir aprendiendo cómo van a ir educando al bebé, cómo lo van a ir cuidando, cómo lo van a ir, todo ese proceso. Lo mismo es el evangelio, lo mismo es la palabra. Nadie lo sabe todo. Nadie, todos tenemos que ir aprendiendo día tras día. Nadie. Y cuando digo nadie, quiere decir que hay personas que sí lo están haciendo. Hay personas que están viviendo la vida a su manera, a su pensar, a su forma de actuar. Están trabajando dentro de la iglesia y ya no quieren saber nada con la catequesis, ya no quieren saber nada de la formación, ya no quieren ir a sus formaciones, a sus retiros, ya no quieren ir a prepararse. ¿Y qué van a hacer cuando les toca ir a trabajar? Acuérdese que el Señor le ha dejado ese talento para usted, pero si usted lo ha enterrado en lugar de producirlo, en lugar de invertirlo, ¿qué va a pasar? Si usted lo tiene enterrado, hay que desenterrarlo y empezarlo a trabajar, empezar a participar, empezar a formarnos, para así poder llevar la palabra del Señor a todos. Miren, por eso dice: aún tengo muchas cosas que decirle, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Cuando venga el Espíritu, Él los guiará por el camino de la verdad. Recuerden ustedes a Felipe y el etíope en Hechos capítulo 8, en su versículo 29 en adelante. Cuando Felipe fue llevado, fue enviado por el Espíritu Santo, por eso dice: y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Y Felipe fue uno de esos que fue enviado por el Espíritu a acompañar al etíope, porque el etíope iba leyendo las escrituras y no le entendía. Pero el Espíritu le dijo a Felipe: ve, súbete al carro y enséñale. Fue enviado por el Espíritu. Eso fue lo que hizo Felipe, enviado por el Espíritu a enseñar al etíope las sagradas escrituras. Y ese es el trabajo. Por eso en Mateo 28:19 que acabamos de leer, esa es la misión por el cual Jesús nos ha encomendado, de ir y llevar la palabra a todos. Pero primero hay que bautizarlos y después enseñarles la palabra, formarlos.
Esa es la palabra que nos enseña hoy. Es el mensaje que hoy el Señor nos trae. Por eso, mire, en Hechos capítulo 13, vamos a leer Hechos capítulo 13, dice el Señor que Pablo y Bernabé, Hechos 13:2, Pablo y Bernabé, mire, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo los dijo. El Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oración, les impusieron las manos y los enviaron. Eso dijo el Espíritu: sepárenme a Bernabé y a Saulo para imponerle las manos. ¿Bien? Sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Eso es lo que dijo el Espíritu Santo. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo con Bernabé y Pablo. Les impusieron la mano, oraron, les impusieron la mano y los enviaron a predicar. O sea, no es por querer, no porque hoy vengo, agarro la Biblia y digo, hoy voy a ser predicador y voy a ir a predicar. ¿Cuál es lo que yo necesito para predicar? Hacer oración, estudiar la palabra y formarme para poder ser enviado. A través de la oración recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, claro que lo recibimos desde nuestro bautismo, pero el ser enviado es a través de la formación, del estudio y de la oración. Pues eso es lo que dice en Hechos capítulo 13, verso 2. Un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo le dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones e impusieron las manos y los enviaron. Eso es lo que hoy necesita hacer el predicador de la palabra. No es nada más de tomar la Biblia y ir a predicar. ¿Qué es lo que va a ir a hablar? ¿Qué es lo que va a ir a enseñar si no ha sido formado? Entonces, para ir a predicar necesitamos formarnos, ¿sí? Eso lo dice el Señor en Hechos 13, capítulo 13, verso 2. Y en Hechos, capítulo 20, verso 22, dice la palabra del Señor, habla sobre Pablo. Hechos 20, 22. Ahora voy a Jerusalén, atado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas, pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. El Espíritu le dice a Pablo que allá le esperan cárceles, prisiones, sufrimientos. El mismo Espíritu lo dice. Por eso el Evangelio que estamos compartiendo dice: y cuando venga el Espíritu, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Ahí está. Que vamos a ser guiados, que vamos a ser conducidos por el Espíritu, sí. ¿Y dónde está ese Espíritu? Lo decíamos, ¿dónde lo recibimos? En el bautismo. Mire cómo lo dice Hechos capítulo 19, en su verso 1 en adelante. Mire cómo lo dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Efeso. Atravesando las regiones altas, encontró ahí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida,
pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas. Recibieron el Espíritu Santo, y eso lo dice Marcos 1:8. Cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, se le abrieron los cielos y descendió el Espíritu en forma de paloma, y escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo el amado. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor nos enseña para que nosotros vayamos entendiendo día tras día, para que nosotros vayamos formándonos, para que nosotros sí vayamos preparándonos, porque vendrá el Señor. Cuando el Señor venga, fíjese bien, el Señor venga, pues nosotros debemos estar preparados. Este es lo que hoy el Evangelio nos ha venido a enseñar, nos ha venido a dejar para que nosotros busquemos esa formación. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos acompañe siempre, y que esta semilla regada en sus corazones pues pueda producir fruto. Que el Señor abre nuestro entendimiento y nuestro corazón hacia la semilla de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.